¿cuántos de ustedes se identifican conmigo con con esta cantidad de dispositivos electrónicos, audífonos de las diferentes formas? Vean ustedes, en todo este tiempo que se está trabajando en teletrabajo, los chicos en la escuela, colegio, conectados, la comunicación con otros países y el trabajo de muchos. Esto es el pan de cada día. ¿Sabían ustedes que todo esto de alguna manera pudiera tener impacto en nuestra audición? Por eso queremos tocar este tema. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Olmo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Un placer tenerlo aquí en casa. Muchas gracias, encantado. Un saludo a todos. Doctor, cuando hablamos de todos estos dispositivos y estas nuevas costumbres y hábitos, ¿verdad? ¿Por qué pudiéramos estar pensando que tienen un efecto negativo en la audición? Y no estoy hablando de adultos, estoy hablando desde los más jóvenes de la casa. Desafortunadamente estamos viendo un aumento de los casos de pérdida de audición en personas muy jóvenes. Esto se debe al uso excesivo de estos dispositivos electrónicos durante todo el día. En realidad ya nuestras vidas están expuestas todos los días a diferentes situaciones de ruido y desafortunadamente estos dispositivos cada vez son más potentes y generan mayor presión de sonido y no hay control. Estos dispositivos electrónicos desafortunadamente permiten llegar hasta presiones acústicas que pueden lesionar el oído de manera directa. Ahora, ¿esto puede afectar nuestro desempeño, pudiéramos decir, académico, incluso laboral, dependiendo de dónde nos movamos? Definitivamente sí, porque las primeras manifestaciones de la pérdida auditiva podrían ser cansancio, pérdida de atención, desconcentración, y luego ya podrían manifestarse otros síntomas o otras situaciones, por ejemplo, pérdida auditiva o ruidos en los oídos. ¿El tinnitus también puede ser una consecuencia de este uso? De hecho, la exposición al ruido, la primera manifestación es el tinnitus o ruidos en los oídos que nadie más escucha, que no tienen una fuente conocida, y es porque nos exponemos al ruido fuerte y nos queda ese pitido, ¿verdad?, continuo, y eso es una señal del oído dándonos una alarma de que se está produciendo una posible pérdida de audición. Bueno, eso es importante. Si pudiera repetirme todo eso, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta que efectivamente estoy perdiendo la audición, verdad? ¿Hay algún aviso o literalmente un día estoy ahí y siento que estoy sorda porque no estoy oyendo nada cuando me están hablando el mismo volumen de antes, quizá? Eso depende de la presión la presión de sonido a la que nos estamos exponiendo. Inicialmente, las personas que trabajan expuestas al ruido, por ejemplo, en empresas o que tienen, por ejemplo, un trabajo en call center, ¿sí?, esas personas pueden llegar a sentir fatiga auditiva y también empezar a escuchar ese ruido, ese pitido que se nos mete a veces, que todos hemos sentido alguna vez, pero de manera constante. Digamos que después de un periodo de descanso en la noche nos recuperamos, pero si esa persona sigue trabajando expuesta a ese nivel de ruido, posiblemente ese pitido se va a quedar. Además, hay otras manifestaciones, por ejemplo, que la persona ponga muy fuerte el televisor y que los familiares le digan, mira, parece que no estás escuchando. Yo creo que eso pasa mucho y yo no sé si muchos de aquí se identifican en casa, ¿verdad? Dependiendo las edades, digamos, ¿verdad?, de los que están ahí, pero de repente alguien dice, no oigo nada, suban el volumen, y la otra parte de la familia dice, no, pero si está altísimo, ¿eso pudiera estar indicándome algo? Eso podría ser una señal de pérdida auditiva. De hecho, muchos de mis pacientes, al principio, cuando llegan a consulta, los familiares cuentan que los dejan viendo tele solos, porque ponen el televisor demasiado fuerte. Ahora, ok, si esto es un hábito, y un hábito que creo que va a perdurar por muchísimo tiempo, y de hecho va a ser parte de, quizá no el 100%, pero en una gran escala, ¿verdad?, en el trabajo de muchos, ¿cómo es que podemos prevenir este impacto negativo? ¿Hay manera de...? Correcto. La primera recomendación es no exponerse al ruido fuerte. Si tenemos que exponernos al ruido fuerte, es utilizar protección auditiva. Cuando se trata de dispositivos electrónicos, tratar de cumplir la regla 60-60. No más de 60 minutos, no sobrepasar el 60% del volumen del dispositivo. Esto para proteger el órgano auditivo. Hacer periodos de descanso entre exposición y exposición de 15 minutos es muy bueno para evitar los efectos sobre el oído. Realizar una revisión auditiva anual, o sea, una audiometría, y pues visitar al médico también si existe algún tipo de dolor, salida o secreción de líquido o alguna otra manifestación que pudiera requerir atención médica. Bueno, después de más de un año de pandemia, ¿verdad?, en que muchos cambiaron totalmente sus hábitos, a lo mejor es una buena invitación, ¿verdad?, que se hagan una audiometría. Creo que muchos en casa deben estar diciendo, no se me había pasado ni por aquí. ¿Sería un buen momento, doctor? Es un excelente momento y de hecho hemos visto un aumento en las consultas porque muchas personas se han dado cuenta que no escuchan bien por el uso de las mascarillas.
Las mascarillas reducen el tono de la voz y además impiden que la persona haga lectura labial. ¿Cierto? Y eso hace que entonces entren en conciencia o tomen conciencia y visiten al médico, visiten al audiólogo y pues ahí descubrimos problemas auditivos que tal vez no habían sido atendidos a tiempo. Ahora, eso es importante. Si descubrimos que hay problemas auditivos, también es importante tomar cartas en el asunto de inmediato para evitar que esto siga en disminución, doctor, complicándose más cada día. Definitivamente. La pérdida auditiva inducida por ruido es 100% prevenible, pero cuando se presenta, desafortunadamente es irreversible. O sea que no hay ningún medicamento ni ninguna cirugía que pueda devolvernos la audición que hemos perdido por exposición al ruido. Eso se da porque hay una lesión en el órgano del oído, en la parte interna donde hay unas células especiales. Si ya desafortunadamente se ha presentado una pérdida de audición, entonces existen aparatos auditivos como estos que hemos traído hoy acá, que se colocan detrás de la oreja, son muy discretos, prácticamente son imperceptibles y esos aparatos nos van a ayudar a escuchar mejor. Además, ya cuentan con tecnologías de conectividad Bluetooth, por ejemplo, para que las personas con problemas auditivos puedan contestar las llamadas y tener más comunicación. Y otras ventajas porque se pueden controlar a través de los teléfonos celulares. Una pregunta, doctor. Cuando uno tiene problemas auditivos, ¿vendríamos a utilizar los dispositivos en las dos orejitas o uno pudiera tener algún problema mayor en uno y solo utilizarlo en uno? ¿Cómo se maneja esto? Definitivamente es una excelente pregunta. La pérdida auditiva cuando se presenta por exposición al ruido se da en los dos oídos de una manera muy parecida o en una intensidad muy similar. Entonces, en ese caso, lo más recomendable, si la persona tiene problemas de audición en ambos oídos, es rehabilitar los dos. Ok. ¿Cuáles son las opciones, doctor, que hay en el mercado? ¿Nos estaba mostrando esta? Correcto. Básicamente todos tienen el mismo look, ¿verdad? Sí. Pero estos dispositivos, los más modernos, tienen conectividad, se manejan a través de una aplicación. ¿Se puede subir el volumen de ellos o tienen un volumen específico? Se puede subir desde el teléfono celular, se pueden ajustar a diferentes ambientes como la iglesia, como clases virtuales. Eso le iba a preguntar, porque yo he oído gente que maneja dispositivos, ¿verdad? Audífonos, de que de repente están en lugares públicos y pierden totalmente el enfoque o la concentración porque se hace ruido, ya no distinguen. ¿Estos audífonos, digamos, tienen algo específico para estas situaciones? Estos audífonos son los dispositivos de reproducción de sonido más avanzados del mundo. Ellos guardan hasta 9 o 11 memorias automáticas y tienen un localizador satelital. Entonces, cuando usted llega a una iglesia, ellos pasan al modo iglesia. Si usted llega a un restaurante, pasan al modo restaurante. Y tienen autoaprendizaje. Eso quiere decir que conforme la persona va seleccionando en el programa las distintas memorias que utiliza, ellos van aprendiendo cuál memoria le gusta a esa persona en este lugar. Y como tienen el posicionador GPS, rápidamente cuando identifican que esa persona entra a ese sitio, se cambian automáticamente. Son un chuzo. Es inteligencia, sí, son un chuzo. Ahora, doctor, ¿hay gente que pudiera no utilizarlos, alguna contraindicación o realmente cualquier persona con problemas auditivos puede ser candidata? Es una excelente pregunta. Lo más importante es que estos aparatos sean adaptados por un profesional, un audiólogo, y que ese audiólogo va a hacer una prueba de audición en un cuarto contra el ruido, en condiciones controladas para obtener los mejores resultados y podamos ajustar estos dispositivos a esa pérdida de audición. Sería muy peligroso que fuéramos simplemente a comprarlos a un supermercado o esto, porque ellos pueden generar una presión sonora que puede ser incluso hasta peligrosa y causar mayor pérdida auditiva. Ahora, en el caso de los niños, es decir, ¿los audífonos puedes utilizarlos o se pueden utilizar desde qué edad? Prácticamente desde el nacimiento. Afortunadamente en Costa Rica tenemos una ley que es la de tamizaje auditivo neonatal que permite la detección de los niños prácticamente en el momento del nacimiento. Si ese niño tiene un problema de audición, lo más importante es recurrir a esa rehabilitación auditiva lo más pronto posible para que ese problema auditivo no tenga o no acarree problemas, digamos, mayores o consecuencias sobre el desarrollo del lenguaje, la inteligencia y en el aprendizaje. Doctor, si usted me pudiera explicar, porque de verdad que cuando ve, ¿verdad?, uno estas imágenes,
uno no, bueno, por lo menos en mi caso no tengo la menor idea, ¿qué es lo que pasa en el oído que pierde audición? Es decir, ¿qué es lo que se daña? Estas imágenes son muy ilustrativas. Estas son las famosas células de las que estábamos hablando, son las células ciliadas que están en el oído interno. Ajá. Estas células no se reproducen, nos acompañan desde que nacemos hasta el final de nuestra vida. Ah. Estas tienen estos pelitos que se mueven y al moverse los pelitos se desencadena un potencial eléctrico que va al cerebro. Así es como interpretamos el sonido. Okay. Pero si llega el ruido y las daña estos pelitos, se quedan calvas, entonces lo que va a pasar es que esas células ya no van a transmitir el sonido, no van a despolarizarse, no van a generar un potencial y la persona no va a oír. Y ya no van a volver a salir, entonces realmente por eso usted dice que el daño es irreversible. Es irreversible y no hay ninguna cirugía porque este es el órgano del oído, que es un caracolito que está en la parte interna, tenemos uno en cada lado, derecho e izquierdo, aquí está el órgano de Corti y estos son los pelitos de las células. Si este órgano se daña, no hay ninguna forma de entrar y sustituirlo, ni arreglarlo, desafortunadamente, a día de hoy. Ahora, estas celulitas o estos pelitos, para entenderlo bien, digamos, el impacto negativo básicamente es el ruido o podemos ser, o nuestro propio organismo, o sea, digamos, por la composición pudiera dañarse por A o B o C motivos, o básicamente es externo el daño. La primera causa de pérdida auditiva en el mundo es la exposición al ruido, o sea, el abuso que hacemos de nuestro órgano noble de audición. La segunda causa, según la Organización Mundial de la Salud, es el deterioro por la edad. Pero ese deterioro por la edad, claro, cuando tenemos 60, 70, 80 años, posiblemente esa persona ya ha estado expuesta al ruido. Entonces, digamos que el deterioro por la edad es la sumatoria de la exposición a muchas cosas que nos han pasado en la vida. Cirugías, tratamientos médicos que pueden dañar la audición, exposición al ruido y otros factores como enfermedades, infecciones y demás que también pueden lesionar el órgano auditivo. Bien, ahora doctor, hay amigos en las redes que nos están consultando sobre un sonido que es como un trueno, o como un rayo, es como que lo describen, que dicen que no es como el zumbido, sino que es como, ¿verdad? Como ese trueno cuando cae un rayo, que esto qué pudiera estar significando. Bueno, en este caso tenemos que existen lo que se llaman los somatosonidos. Los somatosonidos son ruidos generados por nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas en la mandíbula y cuando mastican, etcétera, se puede producir un ruido en la articulación. O hay algunas compresiones de vasos sanguíneos que hacen y que generan ruidos que son muy fuertes y que pueden parecer más como truenos o como lo que está describiendo esa persona. Y no son considerados tinnitus, se clasifican en otra área y son de manejo médico porque casi siempre hay que hacer algún tipo de cirugía o enviar un tratamiento para resolverlos. Excelente, doctor Olmos, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros y sobre todo esta reflexión de Olmos, le dije Olmos, ¿verdad? Sí. No importa, no pasa nada, doctor. Ahora, por favor, vayan a hacerse, todos los que han estado en teletrabajo por tanto tiempo, porfa. Audiometría, eso nos da la certeza de que vamos bien y si no, por ahí, ¿verdad?, de tomar cartas en el asunto. Doctor Olmo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerlo en casa. Igualmente, gracias. Feliz día. Hasta luego.